Mis amados hermanos, buenos días, llenos de gozo y de entusiasmo, de la fortaleza de nuestro Dios. Si abrimos nuestros ojos, los párpados se abrieron. Si hoy estamos aquí parados unos a otros juntos, significa que estamos vivos. Estamos vivos de entre los muertos para glorificar a Dios. Qué hermosa realidad y qué hermosa verdad. Vivos de entre los muertos. Y recuerdo un pasaje en las Escrituras cuando los saduceos, un grupo que no creía en la resurrección, se acerca al Señor tratando de probarle, de prenderle en alguna falta, en alguna rancia de la Escritura. ¿Cómo podrían prenderle en algún error de la Escritura si la Escritura era inspirada por el Dios del universo? Pero en fin, se acercaron tratando ellos de prenderle en algo. Y el Señor les responde precisamente así. Después de darles un argumento en base a una situación ficticia que ellos le planteaban para ver qué opinaba, les dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjese la autoridad que le dio a la palabra. Erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erran. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Hoy este día el mundo celebra a los muertos. Hoy este día nosotros celebramos la vida, celebramos que estamos vivos. ¿Por qué? Porque los que están allá están vivos. Isaac, Abraham, Jacob, todos aquellos que nos han antecedido están vivos para Dios. Y usted y yo que estamos aquí, estamos vivos también para Dios. Entonces, tenemos a un Dios que, dada la autoridad en sí mismo que tiene poder, y ese poder lo expresa respaldado en su palabra, tenemos algo muy importante, hermano. Quizás Dios no está con nosotros físicamente, pero lo está en el Espíritu y tenemos la palabra que nos respalda. Vamos a ir a una cita que se encuentra corta, breve, pero que nos habrá de llevar a la realidad de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos presencialmente aquí, físicamente, como dijo Tomás, si yo no veo su costado, sus manos, no creeré. Sin embargo, tenemos la palabra de Él y el testimonio de la realidad de la vida eterna. Mateo capítulo 28, versículo 20, parte intermedia. Dice el Señor con estas sencillas palabras: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces decimos no tenemos nada. Muchas veces decimos estamos solos, cuando en realidad Él está con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. Hoy el mundo se siente solo. ¿Por qué? Porque los seres queridos les dejaron. Nosotros nos sentimos llenos. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos están con Él. Nos sentimos llenos y no vacíos porque Él está con nosotros. Y sabemos que para Él todos viven. Cuando nosotros nos vamos a reflexionar un poco más allá, en los antecedentes, en la experiencia, no solamente a partir de la venida de Jesucristo, de su resurrección, y vemos desde el principio, ¿cuándo hemos estado solos? ¿Cuándo la humanidad ha estado alejada de Dios? ¿O cuando, mejormente dicho, Dios está alejado de nosotros? Constantemente, aún en el huerto, Dios le visitaba. Al atardecer Él llegaba y visitaba a la primera pareja que fundó este linaje. Él llegaba cada mañana, cada tarde, a ver cómo estaban. Siempre Él estaba visitando. Miqueas 5:2 dice la Escritura: tus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Siempre Dios visitando. Abraham, en la fortaleza que Dios le dio para destruir a todos aquellos reyes, después le sale Melquisedec, rey de justicia, ofrece a Dios el sacrificio. Es decir, lo que había
tomado y lo lleva a él. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que en ocasiones pensamos que estamos solos, pero siempre Dios está ahí presente. Yo veo en la Escritura a una viuda, cuando vemos al profeta Elías, los grandes milagros que Dios hacía por medio de él. Vemos a un profeta Elías con todos los milagros que Dios hizo por medio de su mano, pero el mayor milagro era que Dios estaba ahí para manifestar esos milagros. Vemos a una viuda de Sarepta que se sentía sola, es decir, había determinado ese día ya vivir su último día sobre esta tierra, preparar lo último de comida con lo que le quedaba. Pensaba que estaba sola, cuando los ojos de Dios por allá, en otra parte de aquella región árida, en el desierto o en la parte donde se encontraba Elías, Dios no solamente estaba viendo a Elías, sino también la estaba viendo a ella. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, y como dice la Escritura, los ojos de Dios recorren toda la tierra, su mirada, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completa, enteramente suyo. Mientras los ojos de Dios estaban posados sobre Elías para alimentarlo, de la misma manera los ojos de Dios estaban posados sobre aquella viuda que pensaba que era el último día de su existencia. Dios estaba con ella. Ella no lo podía ver, sin embargo la bendición, su alimento, su sustento venía en camino. Cuando nosotros vamos y nos ponemos a reflexionar igualmente en esas mujeres acogidas solamente a la gracia de Dios, acogidas solamente a lo que Dios les entregara, yo pienso en aquella mujer, aquella viuda pobre, de la cual el Señor se expresó y quedó como memorial en el Evangelio para recordatorio de todos nosotros. Vemos a aquella mujer que no tenía más que 2 pequeñas monedas. Llega al templo pensando, y efectivamente, que nadie se fijaba en ella. ¿Cuántos hay que llegan a los templos pensando que por su condición, por cómo se sienten, porque no puedan dar nada como dan otros a Dios, porque no traen buenos carros, porque no visten buena ropa, porque no son reconocidos en las congregaciones, piensan que están solos, cuando la mirada de Dios está sobre ellos? Me pongo a pensar en aquella pobre viuda que no llevaba más que 2 pequeñas monedas. Podría haber pensado, ¿cómo se va a fijar Dios en mí? Si no tengo nada, estoy pobre, soy viuda, no tengo nada que ofrecer, quizás es lo último que yo tengo, pero eso se lo llevo a Dios. Y nosotros pensaríamos que Dios estaba fijando como nos fijamos nosotros, de que Dios está observando a aquellos que llevan mucho, pero Dios siempre está viendo al corazón. Y dentro de toda aquella multitud que se acercaba para dejar sus ofrendas en la tesorería, había unos ojos divinos, hermosos, que estaban puestos no sobre los que daban para que los demás los vieran. Estaban puestos sobre una viuda pobre que llevaba con toda su fragilidad aquellas pequeñas monedas al tesoro de la casa de Dios. Qué hermosura, porque aunque ella no lo podía ver, los ojos de Jesús estaban puestos sobre ella. Yo imagino que su vida fue diferente. No narra la Escritura qué sucedió después de que ella salió y entregó aquello, pero lo que sí sé, que aunque ella no podía percibir en ese momento materialmente que Dios estaba con ella, Dios le estaba viendo. Hermoso ese pasaje, porque los ojos del Señor estaban puestos precisamente sobre ella. Y Dios, Jesús, sabía su condición. Ella sabía que solamente tenía que entregarse a Dios, y Dios sabía, porque así lo dijo el Señor, ella dio todo lo que tenía, porque todos los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, de lo que no tenía, dio todo, lo dio todo para Él. Hermano, cuando nosotros vamos y reflexionamos en esas historias hermosas, porque fueron una realidad, nos vamos y nos trasladamos de pronto al estanque de Betesda, 5 pórticos. ¿Cuánta gente había allí que esperaba que un ángel viniera a agitar las aguas? Porque
el primero que llegaba quedaba sano, dice la Escritura, de toda enfermedad. Un hombre 38 años esperando. Su realidad, sabemos que a consecuencia de un posible pecado había quedado así, pero 38 años en ese lugar, paralítico, esperando llegar. No tenía quien le ayudare, quien le auxiliase para poder llegar cuando el agua se movía. Él pensaba que nadie le podía auxiliar. Y cuando nos encontramos en esta situación, pensamos que no hay nadie con nosotros. Pero no nos percatamos de que de pronto entra Jesús y dentro de toda la multitud va y se pone al lado suyo. Quizás había mucha gente allí que tenía una vida recta, que estaba allí no precisamente por ser un pecador, pero Jesús no fue a ellos, fue a los que tenían necesidad de médico, al enfermo, al necesitado de corazón. No sabemos las reflexiones que este hombre tenía dentro de sí. Probablemente dentro de 38 años que pasó aquella enfermedad, muchas veces se arrepintió, muchas veces pidió perdón a Dios, muchas veces le hizo promesas de que si él, estoy hablando de un hipotético, de que si Dios lo restauraba ya volvería a ser el mismo que era antes, que le pedía perdón a Dios por su pecado. No sabemos qué pensamientos cruzaron por su corazón. Lo único que sí sabemos que dice la Escritura, que Jesús llegó a él y le dijo y lo levantó. Después de que él expresó su situación, Jesús salió sigilosamente y solo a él sanó de aquella multitud. Luego entonces pienso yo, ¿para qué queremos que un ángel baje si tenemos a Jesús con nosotros? Si él era todo suficiente en ese momento para sanarlo y es todo suficiente para sustentarnos a nosotros también. Muchas veces pensamos que estamos solos y estamos platicando con aquel que no solamente entiende nuestra necesidad, sino que está con nosotros. Después de la resurrección, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Subió al Padre, ciertamente. Pero después, ¿qué hizo? Fue a los suyos. Y es lo que hará al final también con nosotros. Vendrá con nosotros. La siguiente vez que Él regrese, después de ir con el Padre, ¿por quién vendrá? ¿Por ti y por mí? ¿Por quién vino Él? Vino por nosotros. Vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Él sube al Padre después de la resurrección. ¿Y con quién va? Va con los suyos. Cuando Él vuelve a bajar, ¿con quién va? Por nosotros, hermano. Viene por nosotros, viene por los suyos. Solamente que ahora sus pies no tocarán la tierra. En el aire nos levantará y regresaremos con Él. Todavía más glorioso. Vendrá de los cuatro vientos, nos recogerá y estará con nosotros. Siempre Él con nosotros. 38 años este hombre allí y rescatado, llevado por el Señor. Muchas veces pensamos que estamos solos cuando en realidad Dios está con nosotros. Saltamos ahora a otro ejemplo. Dejamos este y el pensamiento anterior. Les decía Cleofas, iban caminando, resucitado el Señor, caminando a Emaús, pensando que estaban solos. Sin embargo, Jesús estaba al lado de ellos. ¿Cómo caminaban ellos? Caminaban entristecidos porque pensaban que todo había acabado, que Jesús se había ido. Nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Hermanos, casi Jesús le decía, pues ya lo hice, ya lo redimí. Esperábamos que Él cambiara todas las cosas, ya las cambió. Tienen entrada al reino eterno. El reino eterno ahora es una realidad para ustedes. Cleofas y el otro, del cual desconocemos su nombre, iban caminando junto con Jesús. Y muchas veces nosotros vamos caminando entristecidos y no sabemos que Él está con nosotros. Y ahora, Él va con nosotros. Pero ¿qué les decía el Señor a Cleofas y al otro discípulo mientras caminaban? No tomaba las escrituras y les hablaba, principiando de Moisés, lo que estaba escrito acerca de Él. Muchas veces vamos caminando no solamente con Jesús, a quien
no vemos como lo queremos ver, pero tenemos su palabra. Y su palabra es el respaldo de que Él está con nosotros. En este caminar hacia aquella aldea de Maús, van esos dos discípulos. Piensan que no tienen a Jesús, pero llevan su palabra. Y su palabra hace arder su corazón porque es por el Espíritu. Y ya después, por medio de la palabra, se dan cuenta que encuentran a Jesús. Desaparece de su vista y entonces ellos cobran nueva vida. Hermano, cuando el Señor les habla, Evangelio de Juan capítulo 5, que ayer terminábamos, les decía el Señor, ustedes van a las Escrituras y piensan, le decía a aquellos estudiosos de la ley, que en la Escritura tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí, que soy la vida. En ocasiones tenemos la palabra, pero en la palabra tenemos a Jesús. Podemos quedarnos solamente con el estudio, pero si te quedas con el estudio y no te quedas con el Jesús que camina contigo, así como con Cleofas y el otro discípulo, nos quedamos a la mitad, nos quedamos incompletos. Pero cuando tenemos la palabra por el Espíritu, no solamente tenemos la palabra que va con nosotros, tenemos al Señor que la dio. Mateo 28:20 dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. ¿Qué tenemos? Yo sé que Él está con nosotros ahorita, estamos reunidos en su nombre. Ahí está, Él está presente ante nosotros. No lo podemos ver quizás como no lo vio Cleofas, pero tenemos su palabra y su palabra es la que va con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre Dios ha estado con nosotros. Cuando nosotros vamos a otra historia hermosa de la Escritura y encontramos a María llorando, que piensa que es el hortelano, le dice, Señor, dímelo, dime, ¿a dónde te lo has llevado? Que era Jesús el que estaba a un lado de ella. Ella se sentía sola. Señor, dímelo, ¿a dónde te lo has llevado? Que yo me lo llevaré. ¿Cómo a dónde me han llevado? Entonces fue cuando le dice, María, y voltea a ella y lo reconoce. Rabulí, Señor, Maestro. Y entonces empieza una nueva vida para ella en ese momento. Nuestro Dios, el Dios de vivos, manifestándose a los vivos. Y así como esto, hermano, hay tantos pasajes hermosos. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, ya al final, capítulo 21, el nuestro Señor resucitado igualmente, así como apareció a Cleofas y al otro discípulo, encontramos a nuestro Señor resucitado y está Pedro y los discípulos. Y en ese capítulo 21, ya al finalizar el Evangelio, dice Pedro, voy a pescar. Pero resulta que en esa noche, igualmente, en aquella ocasión de su vida, no pescan nada. Y están los discípulos, cuando de pronto alguien, un personaje, desde la playa les dice, muchachos, ¿tienen algo que comer? No, nada. No hemos pescado nada. El Señor les dice, arrojen hacia el otro lado. Y de pronto se dan cuenta que hay una gran redada de peces. Inmediatamente ellos ven aquello. Y no es Pedro el que recuerda, sino que Juan dice, es nuestro Señor. Pensaban que estaban solos en la playa. Pensaban que aquella noche había pasado sin ningún fruto. Sin embargo, el mayor fruto de aquella permanencia fue que Él los estaba esperando. Igualmente, así como con aquella viuda, los ojos del Señor estaban puestos sobre ellos. Imagina un Señor sobre la playa, viéndoles al amanecer sin ninguna pesca. Pero Él ya tenía la pesca para ellos. De hecho, Pedro se arroja y cuando los demás llegan, el Señor ya les tenía preparado sobre las brasas un pescado. Ya les dice, traigan lo demás. Y ustedes saben el número de peces que trajeron. Unos 5 o 3. Trajeron esos peces y ya estuvieron con ellos. La mirada de Jesús siempre sobre sus vidas. Aunque ellos desesperanzados, que no habían tenido nada de fruto sobre sus vidas, la mirada de Jesús sobre ellos. Hermoso, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de que más allá
de lo que nosotros pensamos, que estamos solos, siempre la mirada de Dios está sobre nuestra vida. Y no solamente está Él, no solamente lo tenemos a Él. Decía Felipe, ¿qué haremos para que todos estos puedan comer? Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Qué tienen? 5 panes, 2 pescados. Sin embargo, con todo eso, aunque era poco, lo tenían a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si tenemos su palabra, tenemos el respaldo de la autoridad eterna. Mateo 28:20 les dice el Señor: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es la seguridad? El versículo 18 les habló y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Tenemos a un Jesús resucitado. Tenemos a un Jesús que se levantó de entre los muertos. Tenemos a un Jesús que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los que estamos en Él vivimos para siempre. Los que estamos aquí y los que ya están en la eternidad. ¿Por qué? Porque la gran familia de Dios no solamente está aquí. Está la iglesia también en aquel lugar a donde han sido recogidos y están vivos para Dios. Vivos de entre los muertos. Lo tenemos a Él, tenemos su palabra. ¿Qué más podemos decir? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados hermanos, un placer como siempre disfrutar no solamente de su compañía, sino de la compañía del Dios del universo. Padre, en este día de luz para nosotros, de tinieblas para muchos, porque erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios, te damos gracias, Señor, gracias. Este día es de dar gracias, Señor, porque tú te levantaste de entre los muertos. Oh Señor, las culturas antiguas celebraban que las tinieblas caían y esperaban que el sol nuevamente remontara, Señor, y trajera calor a sus vidas. Nosotros, Señor, estamos ciertos de que tú, el Rey de Justicia, el Sol de Justicia, has resplandecido sobre nuestros corazones y que siempre estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te tenemos a ti, Señor, y tenemos tu palabra. Tú le decías a tus discípulos: no les dije esto, no les dije que el Cristo habría de padecer y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. No les dije que los encontraría en Galilea. Y a nosotros hoy nos dices: he preparado moradas eternas. De la misma manera que me he ido, de la misma manera regresaré. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Te ruego tu gracia y tu bendición sobre nuestra vida. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor les bendiga. Yo sé que es feriado festivo, pero si el Padre trabaja, para Él no hay sábados ni domingos. Pues glorioso es que hayamos disponido este tiempo. Dios los bendiga. Disfrutemos de todas las cosas maravillosas que Dios nos da. Esta mañana voy por unas cañitas, yo que en este tiempo son hermosas de disfrutar. Compartir con tus hijos unas cañas, las pelas, así como hacían los abuelos con nosotros. Cuidado con los dientes nada más. Y participamos de un momento hermoso en compañía de nuestra familia. El Señor los bendiga, un abrazo cariñoso. La gracia del Señor les cubra siempre.